los pueblos y nacionalidades. A los indígenas se nos ve como la clase a la cual se debe modernizar y civilizar, a lo que es más frecuente pronunciado desarrollar. El Estado que se crea es un proyecto político que asume en un ser de la destrucción de las diferencias que atraviesa la sociedad, porque no puede entender a esa diferencia, porque tiene que escribir a su propio proyecto. Es un Estado que siempre mirará a los indígenas de una posición de superioridad civilizatoria, que siempre querrá interrogarnos para su propia conveniencia. Se observa que la creación de una república moderna y bajo los criterios de ciudadanía, en un contexto de una sociedad no moderna ante la sociedad que era absolutamente indígena, no eran ciudadanos. Nosotros durante muchísimo tiempo teníamos una población de el 80% de pueblos y nacionalidades, pero durante todo este tiempo, como no hay posibilidades, porque es una realidad a nivel de Ecuador y creo que es a nivel de donde existen en cada país pueblos y nacionalidades o se les puede decir indígenas, no hay muchas posibilidades económicas porque lamentablemente en este nuevo panorama mundial, en esta realidad actual en la que vivimos, muchas personas, sobre todo el ser humano, se ha vuelto individualista. Entonces, el mismo hecho de ser un ser individual hace que este sistema sea, para nosotros como pueblos y nacionalidades, sea mucho más frágil, porque muchos de nuestros hermanos y compañeros de pueblos y nacionalidades han ingresado a este sistema y hace que eso vaya deteriorando y hace que nuestros compañeros se queden en ese sistema que está ahí plasmado como un símbolo que es economía. Y la economía hace de que nuestros compañeros y sobre todo las personas se vuelvan mezquinos, ya no se practica la reciprocidad, en la cual nosotros es como un planteamiento para la economía, que más en el futuro voy a hablar sobre este tema. Entonces hace que esto vaya a la reciprocidad, la solidaridad y la unidad de todos los ecuatorianos en base al reconocimiento político y jurídico de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Garantiza la interculturalidad y la plurinacionalidad del país. La nacionalización y la privatización de la biodiversidad y los recursos naturales del Estado debe recuperar su papel indelegable en el manejo de las áreas estratégicas y su soberanía imprescriptible sobre la economía y los recursos naturales y debe propiciar y garantizar el control. El reconocimiento de distintas formas de democracia, participación política en la definición de las políticas públicas, en la conformación de los órganos de poder público y el control social de las autoridades. Se puede considerar ejemplos de prácticas ancestrales, el ejercicio de la democracia, el consenso comunitario, las asambleas participativas, revocatorias de mandato para las autoridades y el principio de mandar obedeciendo. Los principales servicios sociales públicos no deben ser tratados como mercancías, responsabilidad pública y el acceso de ellos debe ser considerados como derecho humano. Su cobertura será universal y obligatoria y debe orientarse a la plena liberación de los seres humanos de toda forma de discriminación cultural y opresión social. La construcción de un modelo económico social solidario, ecológico, equitativo, soberano, planificado e incluyente. Demostrar el modelo económico. Cambiar el orden de prioridades en la protección a las formas de propiedad pública, privada, comunitaria y colectiva. La propiedad pública y privada debe estar sujeta a la regulación en el cumplimiento de la función social y se acogerá a normas participativas de respeto a la naturaleza.
En cuanto a esto sobre el respeto a la naturaleza, nosotros hemos logrado también llegar a la Constitución con el plasmar en la Constitución sobre el derecho a la naturaleza, algo que fue una polémica y anteriormente en los anteriores panelistas decían de que las luchas, todo lo que hemos conseguido no ha sido porque voluntad de cada gobierno o voluntad de Estado, sino que ha sido por las luchas sociales que nosotros hemos considerado que es la única forma de poder hacer realidad lo que nosotros queremos como pueblos y nacionalidades. El Estado plurinacional es un modelo de organización política para descolonizar nuestras naciones de los pueblos. Esto reconoce solamente los aportes de los pueblos y nacionalidades de diversidad cultural, política y civilizatoria, sino que buscamos superar el empobrecimiento y la discriminación de siglos. Las características sociocultural, políticas e históricas se reclaman derechos específicos que son aportes como valores simbólicos, formas de ejercicio de la autoridad y los sistemas de ejercicio de la autoridad. El sistema de administración, la plurinacionalidad no implica solamente una declaratoria formal en el artículo 1 de la Constitución, sino un cambio en la estructura y del modelo económico en el marco del reconocimiento de niveles importantes de autogobierno territorial y del manejo y protección de todos los recursos en el ejercicio de la autoridad sobre las instituciones que manejan asuntos de importancia como son la educación, la salud, el reconocimiento de la pluralidad jurídica en la oficialización de los idiomas y la ejecución de la práctica de una verdadera interculturalidad sin imposición. El objetivo de los principios de la economía no deben ser la rentabilidad, sino el bienestar humano, el buen vivir, el suma causa y la economía es solo una herramienta al servicio de la comunidad. El Estado debe recuperar su papel en el manejo indelegable de la economía, de las áreas estratégicas en la soberanía imprescriptible sobre los principales recursos naturales en acuerdo de las comunidades. Poner límites a la concentración de las propiedades, los monopolios económicos privados y subordinarla estrictamente a la función social. El funcionamiento y la aplicación de la economía deben estar complementadas y reforzadas por el control de la sociedad sobre empresas públicas. La prioridad de la economía social solidaria y colectiva debe expresarse en facilidades prácticas para accesos de crédito, los subsidios y las exenciones a la tributación, entre otras herramientas. Los pueblos y nacionalidades tenemos alternativas prácticas para el control. La soberanía del pueblo debe ejercer por una pluralidad de mecanismos democráticos, se ejercerá participativamente mediante asambleas, cabildos amplios, eso lo dije antes, debe ejercer representativamente mediante la elección de representación, voto universal secreto, paridad entre hombres y mujeres comunitariamente mediante designación. Pero como tengo un poquito de tiempo, voy a ir a lo que hemos venido sobre la consulta. Se trata de no tener servicios públicos de calidad, la educación para la liberación humana, salud para la armonía entre el cuerpo y el espíritu y el ambiente, seguridad. Bueno, yo he puesto todo esto como un antecedente por el cual lo que es la consulta misma en sí, debemos tener bien claro todos los pueblos y nacionalidades, qué es lo que vamos, con todo lo que tenemos, con todo lo que hemos logrado en Ecuador, cómo lo podemos hacer. La consulta, lamentablemente en Ecuador, está siendo manipulada por el Estado, sobre todo por el gobierno de turno, porque favorece a intereses económicos. La consulta en Ecuador no es vinculante,
más bien es solamente una práctica estatal que se está dando en Ecuador. Para ejercer la consulta, nosotros nos hemos tenido como pueblos y nacionalidades tener, por ejemplo, como Estado tiene su punto de vista y tiene su método